¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a lo que posiblemente sea el trabajo más difícil y peligroso que exista en España. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa ver por qué los españoles se juegan la vida todos los días en esta profesión, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Congriacos, que lo más cercano que yo había podido escuchar que se asemejara a esta palabra es la palabra hipocondriaco, pero que yo sé que no tienen nada que ver estas dos palabras. Este canal ya cuenta con más de 80.200 suscriptores y 517 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y por lo que me puedo percatar al revisar el contenido de este canal es que está relacionado con temas de pesca, océanos, mareas, faunas marinas y quizás muchísimos otros datos que desconozcas de todo lo que te puedes encontrar en el mar. Así que si te interesa, por supuesto, que alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar, por supuesto, que la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Muy buenas, Congriacers. Bueno, hoy vengo con los percebeiros de la cofradía de la Guardia, así que bueno, os voy a hacer un vídeo especial, os voy a explicar un poco cómo lo capturan, un poco su biología, así que nada, espero que os guste y allá vamos. Es que este video van a hablar sobre los percebes, ese alimento que es tan caro en España. Por eso es que decían percebeiros. Yo decía, ¿percebeiros? ¿Qué es eso? Y es que son las personas que se dedican a capturar los percebes. Venga. ¿Qué significará la palabra congriacos? Madre mía, ya estoy viendo dónde van a capturar estos percebes y ya me doy cuenta de el por qué es que siempre se ha dicho que el que captura estos crustáceos, porque me parece que esto es un crustáceo, se juega la vida. Es que miren nada más dónde están ubicados. En las piedras y miren la marejada y el oleaje que hay aquí donde rompen las olas, que es donde están estos animales. Os sonarán a todos porque son bien conocidos, tienen mucho interés gastronómico, la verdad. ¿No? Y que son súper caros, que eso a lo mejor no lo dice. Y bueno, como veis, en esto radica su precio, ¿no? La dificultad de capturarlos. Toda la costa de Galicia, los percebeiros pues se juegan a la vida, como veis. Ahí intentando coger los percebes que luego comemos, ¿no? Con un poco de vinito y tal. Y bueno, quería comentar que los percebes se suelen capturar por mareas, ¿vale? Cuando está la marea bajando, cuando está la marea baja, es cuando vienen a capturarlos. ¿Por qué? Porque quedan disponibles en las rocas, como podéis ver, mirad. Aquí están. A ver, estos son de pequeño. Yo te voy a preguntar algo. ¿A eso tú le consideras marea baja? Donde tú a cada rato estás mirando para atrás preocupado con la ola que viene. Tamaño y no son los que tienen mucho interés. Entonces, cuando baja la marea, como veis, van ahí y intentan cogerlos. Menos mal que es marea baja. Rompe de carallo, ¿Qué? Rompe. Oh, está duro, Sí. Parece que no, pero hay que andar con cuidado. Ay. Esto no es jugar. No.
Por Dios. Con razón, esto es uno de los trabajos más peligrosos, como he dicho anteriormente, y donde se juegan la vida. Miren, están jugando con su vida, realmente. Esto no tiene otra palabra. Y vuelvo a recalcar, es marea baja, según ellos. Miren cómo están los percebes aquí. Lo que por supuesto, esto me imagino que son muy chiquiticos y quizás no cumplen las normas como para ellos capturarlo y luego venderlo. Pero si todo esto cumpliera la condición o sea, los requisitos mínimos para consumirse, ellos hubiesen descubierto una mina de oro. Por Dios, pero es que estos animales, estos crustáceos, no pudieron haber seleccionado otro sitio para vivir que no sea en los acantilados y en las rocas donde constantemente está rompiendo la ola del mar. Es que estos animales son masoquistas, les gusta que las olas le estén dando y dando y dando. Ay, ay, Ignacio. Siempre hay que estar al loro por si viene una ola de mayor tamaño. Vamos duro. Está peligroso, ¿eh? Sí. Ya te aviso, tranquilo. Cuidado, Espuma blanca para comer, ¿Ya lo veis? Está muy mal. Claro que no, pero Sí. No, un poco de agua y hace una fuerza tremenda, tiene mucha fuerza. El mar en invierno no es como el mar en verano. Nada. Es completamente distinto. Cualquier ola te tira, pero rápidamente. El problema es que te des un golpe en la cabeza o así, Sí. que al final es lo peor. Que yo me imagino que ellos aquí mínimo deben haber traído un casco también, porque si él lo está diciendo por algo es. Yo, si trabajara de esta profesión, como aquí en España, yo iría hasta con protección en los codos, en las rodillas, casco, unas gafas. Y vaya, yo no sé qué cantidad de protección yo me pondría, porque esto, oigan, hay que ser valiente para realizar esto. Y luego, miren en la dificultad que hay para poder desprender los percebes de la roca. Lo que he visto es que ante cualquier ola ya os agarráis unos a los otros, hay mucha solidaridad. Claro, nos procuramos protegernos unos a otros porque al final nuestra vida está en juego. Sí. Y oye, cuanto más hermandad tengamos entre todos, pues Tal cual. Muy mejor. bien. Eso está claro. Bueno, y por esto estamos hoy aquí, mirad. A ver, aquí tenemos lo que han ido cogiendo, diferentes tipos de percebes que ahora empieza la labor de congriacos, explicar qué tenemos aquí. Mirad, a ver, lo primero, el percebe, aunque no lo parezca, es un crustáceo, ¿vale? Sería del subfilum, pues igual que las nécoras, los centollos y todo esto, aunque no lo parezca, ¿vale? Como veis, tienen dos partes, una placa calcárea, que sería la caperuza de aquí, y luego el cuerpo. Eso parece la parte de arriba como si fuera una pezuña. Bueno, al separarlo es lo que comemos. Estas placas calcáreas lo que hacen es, le dan protección al percebe ante depredadores, porque son duras, y aparte, en marea baja, evita que el percebe se deseque. Pero, ¿qué depredador tienen los percebes aparte de los humanos? Porque, oigan, para llegar aquí y desprenderlo, eso no debe ser fácil. El hombre pasa trabajo. Imagínense un pez. Yo realmente quiero saber cuál es su depredador natural. Por tanto, pues es una estrategia perfecta. Voy a contar algo más. Un percebe, más o menos para que crezca 4 centímetros, pues tarda unos 6 meses, ¿vale? Una vez que se ha fijado. ¿Y qué pasa? A ver, os voy a decir una cosa. Lo grande que es no influye sobre lo viejo que es el percebe, ¿vale? Es decir, cuanto más viejo no es más largo. Eso influye otra cosa, influye de la zona en la que está el percebe, ¿vale? Por ejemplo, os cuento, un percebe que está en la rompiente, que tiene mucha más presión del oleaje, suelen ser así, suelen ser así, gorditos y pequeñitos, ¿vale? Y estos son los que tienen mayor valor comercial. En cambio, estos percebes, que se le llaman mechones, son los que suelen estar en grietas y por eso crecen más, para poder alimentarse, y son más alargaditos y finos. Estos tendrían menor valor comercial. En otras palabras, los que más cerca están de la costa
en pequeñas grietas donde ya casi el mar no rompe, las olas no rompen mucho, son este tipo. Ahora, donde las olas rompen cada 2 o 3 segundos y ahí dándole duro ahí a esos percebes, porque los percebes son masoquistas, son los de mayor valor comercial. Pero bueno, que están buenos todos. ¿Veréis cómo come este bicho o qué? Pues os lo voy a contar. A ver, mirad. Estos están, a ver, pegados en las piedras, ¿vale? Bueno, os voy a coger uno que va a ser más fácil de explicar. El percebe está, pues mirad, pegado en la piedra, ¿vale? A ver, no se ve bien con el sol. Eso suele estar pegado en la piedra y lo que hace es abrir, como veis, esta uña se abre y suele sacar pues unos 6 antenitas, ¿vale? 6, hay más de 6 pares de antenas, y con eso lo que suelen hacer es filtrar el agua, atrapan lo que hay en el agua y bueno, así comen y tienen una boca aquí dentro, aunque no lo parezca, y así es como comen. Entonces, si con esas antenitas filtran el agua, lo que ellos comen es plancton, en otras palabras. Bueno, y estas estructuras que tienen los percebes y que sacan para comer, también les sirve para captar oxígeno, ¿vale? El percebe, por el sistema que no tiene corazón y así, pues transporta muy mal el oxígeno. ¿Y qué pasa? Que en las zonas donde rompe mucho el oleaje es donde más oxígeno tiene el agua, y por eso tienen que vivir en esas zonas, y por eso esta gente se tiene que arriesgar tanto, porque el percebe no puede vivir en otra zona que no sea en la rompiente. Y entonces, por culpa de ellos, de vivir en estas zonas tan peligrosas para los humanos, es que esta cosita vale tanto en los restaurantes. Y respecto a su biología, pues son hermafroditas los percebes. Tienen sexos, pues tienen tanto sexo masculino como femenino, ¿no? Al contrario, bueno, hermafrodita igual pensaréis que se puede reproducir a sí mismo, pero no. Los percebes tienen que reproducirse unos a otros, ¿vale? Y para eso tienen, la verdad que los percebes tienen el mayor pene en relación a su cuerpo del reino animal, podemos decir. Y bueno, igual este percebe está aquí y tiene la capacidad de sacar su pene y fecundar este percebe de aquí. Nada. Yo no puedo creer que tengan esa capacidad de extenderse más que su propio cuerpo. Nada. Fíjense que me he quedado con tantas curiosidades sobre los percebes que lo voy a buscar. Y lo otro es cómo con ese oleaje rompiendo cada rato sobre ellos logran mantener eso así erizado o en línea recta hasta encontrar el otro percebe. Os voy a poner alguna imagen porque me parece increíble, la verdad. Y una vez que el percebe pues suelta las larvas, ¿vale? Porque eclosionan los huevos y sueltan las larvas, esta larva pues suele estar en el plancton viviendo unos 2 meses y tiene 7 estadios larvarios. Os voy a poner su ciclo aquí por curiosidad para que lo quiera ver, pero es en este ciclo larvario que la larva, o sea, justo el tipo de larva que tienen los percebes. Oye, pero es que incluso llegan a parecerse casi a un pececito o a un cangrejo y luego se transforman en esto. Es como una especie de pez, el cual siempre, donde yo he tenido la oportunidad de verlos, han sido en los acuarios, los cuales parecen un pez plano y entonces tienen sus 2 ojos arriba, como si el ojo se lo hubiese trasladado, ¿sabes? Como si fuera una mala formación. Ahora mismo no me recuerdo del nombre, pero bueno, estos peces que también se esconden en la arena, cuando nacen estos pececitos, nacen como un pez ordinario cualquiera, con sus 2 ojos en los 2 lados de su cuerpo. No sé si me hago entender, como que el ojo es este casco y el otro ojo es esta otra parte del casco. Pero luego, cuando van creciendo, el ojo como que se le va trasladando hasta ponerse en los 2 lados, en los ojos en el mismo lado del cuerpo. Y entonces es cuando se transforman y dejan de ser rectos como para medio virarse y entonces esconderse en la arena. Es la misma que tienen las nécoras y las centollas y así. Entonces, pues es por eso que es un crustáceo. Y nada, esa larva está en el plancton durante unos 2 meses y luego ¿qué pasa? Que se fija en la piedra, esa larva. Pero que hay una complicación, esa larva se fija y ya no se vuelve a despegar. Y siempre se fijan en otros percebes o en una estructura como una proteína que hay en la piedra. Entonces, si quitas y si rascas toda la piedra, como suelen pasar, ahora hay un conflicto entre mejilloneros y percebeiros. ¿Por qué? Porque rascan toda la piedra y la piedra queda blanca, como si no hubiera nada. Entonces el percebe ya no se puede fijar y no aparece, que cuesta muchísimo que el percebe vuelva a aparecer. Bueno. Entonces si este percebe, ejemplo, yo capturé percebes
y no cumplen las condiciones mínimas para su consumo. Y me dicen, no, este no sirve, este no sirve, este no sirve. Ya esos percebes están destinados a morirse, porque ya no vuelven a fijarse más nunca. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionarlos. Pero dejemos ya tanta teoría y vamos a ver cómo cogen el percebe y a vivir esta experiencia con ellos. Tiene Yo te voy a decir algo, yo no estaría aquí en esta situación y en estos momentos. fuerza, ¿eh? Tranquila. ¿Y cuántos kilos podéis coger al día? 4. Pero, ¿es 4 por ley o porque es lo máximo que han podido recoger? Bruto 7. 6. A ver, ¿cómo haces? ¿Qué estilo, Mi madre. Yo veo esto y digo, mi madre, boa piña. Dale ya, raspato. Ay, le tengo que dar yo. Sí, a ver, yo te agarro. A ver, ya me... A ver, Va grabando, ¿no? en directo, sí. A ver, grábame así un poquito para atrás. A ver. No valen. No vale. Lo rompiste. Ay, ¡Ey! Sube para arriba. vale. ¿Crees que no vale? Esto Es no. agua todo. Mira, No. son mechones. A ver, dábame. No valen, son mechones. Son... No, no le llamáis mechones a estos. De agua. Entonces Este, por ejemplo, ¿ves? Sí. A Puedes ver, tirar. ¿cuál? Mira, quitaste salud, mira. Sí. Ainda que rompeu o cu, Ay, lo hice mal, pero bueno, No se nace sabiendo. esto no vale. No vale. Y este era vos, pero este yo mucho. ¿Para Ay. qué vos este? ¿Pa qué? Menos para casa. Ay, soy un manzanillo, es lo que hay. Enséñanos alguno bueno, que yo no estoy dando, Mi madre, Si los coges sueltos haces menos daño también. Ya, sí. Es importante eso, Claro, ¿no? es un percebe más gordito, más durito, haces menos daño también al recurso. Importante. En Congriacos es lo que enseñamos. ¿Qué tal va la cosa? Tú controla, mamá, que te venga detrás. Tranquila. Como te enchufe por el volante. Tranquila, hombre, tranquila. Tranquila. Tranqui, Ignacia. De este debe de haber mucho, pero nada, La calidad no es igual. nada. No tiene que ver nada esa calidad con la que estamos cogiendo. Es decir, Ya he visto que los que estás cogiendo son... claro, es un percebe que es otra calidad, es un percebe más durito, más carnoso, el sabor. Yey. A la hora de comer es otra. Hay que estar atentos todo el rato aquí. Para aquí y otro para la cámara. Y por ejemplo, todo eso no valdría Eso no valdría. nada. Nunca en la vida eso valdría. O sea que estos son percebes que eligieron una posición muy mala como para poderlo arrancar, o sea, zafar de ahí y consumirlo. Un percebe que no es un percebe muy largo, ¿veis? Es un percebe muy blando, se rompe todo a la hora de quitarlo porque la piña está muy unida, muy compacta. Entonces, y a la hora de comer tampoco el sabor no es el mismo. Nada, no vale. No tiene nada que ver. Valdría, pero no es igual que es otro percebe. Eso podemos decir que es lo que le dan a los guiris, ¿no? Sí, exactamente, ni más ni menos. Eso es lo que cogen realmente para cuando llegan la gente de otras comunidades, no vamos a mencionarlas, y es lo que se comen. Es lo que se comen, ¿no? Pero bueno, bien, realmente esto nos favorece, Ya. porque al fin y al cabo esto cría, y esto va soltando pues las esporas, y todo eso va criando todo, y al final es lo que nos... Tenemos el otro percebe. O sea, quizás no tengan un valor comercial, pero sí para que se reproduzcan y puedan seguir existiendo percebes que se ubiquen a lo mejor en otros lugares que en algún futuro quizás sí tengan un valor comercial. Entonces es interesante que esto también quede en la piedra. Vale. Es interesante arrancarlo. Nada, pues lo dejamos entonces. Ni más ni menos. Sí. Bueno, buena mojadita nos llevamos, o sea que sí. Sí. ¿Habrá que volver? Ya. Sí. Nada, ya
ya la marea baja ya pasó, entonces va a empezar a subir, así que tenemos que salir de aquí. Sí. ¡Ay! ¡Cuidado, Vale, vale. Ahora... Ahora hay que limpiar. Sí. Y hay que limpiar todas estas cosas. Y bueno, y el día estaría hecho. Ahora, mi pregunta, ¿cuánto valdría 1 kilo de percebes en estos momentos en España? Déjenme en los comentarios. Si llegaste a esta parte y no me dejas en los comentarios cuánto está valiendo 1 kilo de percebes, no, vaya, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Ya tú sabes lo que puede pasar. Ay, ay, ahora toca volver a estudiar. Es lo que hay. ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues estamos limpiando el percebe. Estamos sacándole la conchilla, seleccionando lo roto, de lo que no está roto, y lo que estamos haciendo. Amigo, y aquí ya tendrías el percebe limpio. Exactamente, aquí ya está el percebe, pues limpio. Amigo, mi madre, qué culito rojo, Ay, no. el maestro, ¿cómo sabe? Y eso ya sería, pues eso, cáscaras y así, ¿no? Exactamente, esto ya es percebe roto, lo que vas, ¿no veis? Lo que vas quitando, lo que vas descartando. Y lo otro es que aquí debe haber un olor a marisco, así a roca. No sé si ustedes han llegado a sentir ese olor, pero yo sí aquí en mi ciudad. Y aquí esto debe haber un olor un poco extraño o diferente, vamos a decirlo así. Claro. Y esto es comida para los sargos y para otras especies. Perfecto. Ni más ni menos. Lavando el percebe, Sí. Lavando un poco, le sale algo de conchilla, de arenilla. Importante. ¿Qué? ¿Pican o no? Nada. Nada, no hay peixe. Ahí está. A ver, es tu momento. Ay, ay. Ponlos como tú veas. No, tranqui, tranqui. Y aquí tendríamos el percebe grande, Ignacio. Pues sí, este es el percebe, aquí lo podéis ver. Para que veáis todo lo que nos ha costado recogerlo, Pues sí, la verdad es que sí. Estar ahí 2-3 horas en el mar luchando con él para después sacar esto, sacar el producto. Sí. Bueno, Congriakers, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido algo sobre los percebes y su biología. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, Congriakers, ¡agur! ¡Agur! Realmente me he quedado impactado con este video. Con razón, siempre he escuchado que dicen que los que capturan percebes, o sea, los perceberos, se juegan la vida. Es que literalmente están a una ola de llevarse o un mal golpe o que se lo lleve el mar. Oigan, ¿y qué lugar escogieron estos crustáceos para vivir? Oigan, ¿no nos hacen la vida un poquito más fácil? Porque si a lo mejor hubiesen seleccionado una zona más tranquila, a lo mejor estos platos, cuando te los sirven en el restaurante, fueran un poco más baratos. Óigame, es realmente increíble. Yo había visto incluso videos antiguos, o sea, grabados como por el 2000, lo he visto en internet, de que incluso hay perceberos que bajan con una soga a los acantilados, donde ahí la cosa sí está fea, para lograr capturar los mejores percebes que deben haber aquí, que como son zonas remotas, me imagino que cuando alguien descubre qué hay, debe descubrir literalmente una mina de oro, porque yo de lo que sí estoy claro es que creo que 1 kilo de percebes es súper carísimo. No sé a ustedes qué les ha parecido esta profesión, esta manera de vivir, esta manera de capturar estos animales, si lo han podido probar y qué tan rico es realmente esto en un plato de comida. Y te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis próximas video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Por supuesto, no te olvides comentar
qué te ha parecido esto y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.